Bueno, gracias por estar allí. Seguimos en QR, nos vamos a meter de lleno en la tensión global que ha provocado la invasión, perdón, el ataque de... me estaré adelantando, pregunta, pues me quedó... Trump dijo que estaban dispuestos a usar tropas de tierra. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, las respuestas de Irán, el asesinato de las máximas referencias políticas del régimen iraní. Está con nosotros Gabriel Merino, es analista de política internacional, sociólogo, doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional de La Plata, para compartir un poco, sobre todo, le decíamos recién fuera de aire, a ver si podemos afinar algunas preguntas. Gabriel, gracias por estar acá. Bueno, un gusto estar acá. Bueno, ¿cuál es el momento del conflicto? No sé, Martín, si vi que hay algunas explosiones en la capital de Arabia Saudita. Sí, en la capital de Saudita, en Beirut en este momento, estoy mirando el New York Times, lo tengo abierto acá, en Beirut en este momento, y hay número de muertos militares en Estados Unidos 6, poco, sigue siendo, y dice, Trump predice semanas de guerra a medida que se amplían los ataques militares, esto de hace 7 minutos del New York Times, y Marco Rubio advierte a Irán, agrego lo último, advierte a Irán que los golpes más duros, y esto lo encomillan ellos, aún están por venir. Gabriel, ¿en qué momento estamos del conflicto? Bueno, estamos en pleno desarrollo. Hay que ver cuánto tiempo dura el conflicto. Hay un cálculo, dicen, si Irán puede resistir más de 3 semanas, ese tiempo empieza a jugar a favor de Irán y en contra de Estados Unidos e Israel. Por un conjunto de cuestiones. Uno tiene que ver con el carácter del ataque de Estados Unidos e Israel, que se basa, ¿no?, en la superioridad aérea, ¿no? Pero esa superioridad aérea también es contestada por una gran superioridad, no una superioridad, pero sí una gran capacidad de Irán para, a través de misiles y drones, alcanzar blancos de Israel y Estados Unidos. Y alcanzar blancos en toda la región. O sea, estamos hablando de que atacó por más de 20 bases y activos estadounidenses en toda la región. Estamos hablando que destruyó el comando central de la 5ª Flota de Estados Unidos en Bahrein. Eso es importante. Eso es importante. Porque en un momento también, y para Israel, es cuánto tiempo puede resistir, y hay que ver si Irán sigue teniendo esa capacidad, los ataques de drones y misiles. Porque además, el juego de Irán es saturar, ¿no?, para que esos sistemas de defensa antimisiles no tengan capacidad de respuesta, y en un momento la tasa de impacto se vuelve cada vez mayor y eso empieza a impactar cada vez más fuerte, ¿no? Pero, Gabriel, ¿qué significaría resistir? No colapsar como... A ver, hay un tema central. Estados Unidos no puede cambiar un régimen con ataques aéreos, bombardeos y guerra económica. En un país de 90 y pico millones de habitantes, aparte, ¿no? 95 y pico millones de habitantes, en Eurasia, parte del corazón euroasiático, conectado hasta por tierra con Rusia, con China, los países centrales. Es otra característica. Estás en el tablero euroasiático, donde la proyección de poder de Estados Unidos, ¿no?, tiene un costo mucho mayor y donde hay otros actores en la región. Entonces, no puede hacer eso. ¿A qué apuesta Estados Unidos, Israel, o por lo menos la conducción actual? Es decir, bueno, yo hago estas acciones, trato de descabezar al régimen y tengo que impulsar un movimiento dentro de Irán que produzca ese cambio. Ahora, si eso no se produce, si ese cambio no se produce y ese levantamiento no se produce, y hasta ahora no solo no se produjo, sino que el levantamiento a favor de la República Islámica de Irán fue contundente. O sea, hay de todo dentro de Irán, pero las movilizaciones en apoyo... Perdón, te interrumpo con una cosa, porque vos citaste 2 países. Por lo menos, por lo que reconstruyen fuentes norteamericanas, esto fue impulsado por Netanyahu y Trump compra la idea de Netanyahu de ataquemos ahora, cuando Trump hasta ahora no quería atacar. En febrero deciden atacar. Estados Unidos e Israel tienen el objetivo común ahora, pero en la descripción que vos haces, tal vez te pongo una hipótesis. El negocio de Israel es descabezar y tal vez no el cambio de régimen. Y el de Estados Unidos tal vez sí sea el cambio de régimen. Y cuando digo descabezar, es que la tecnología hoy permite descabezar literalmente, cosa que antes no pasaba. Es decir, la bala llega acá, no llega a un palacio, no, le llega a una persona con el nombre tal a lo largo, porque además vos decías tecnológico es también satelital, no solo aéreo.
es satelital, de escuchas, de inteligencia, etcétera, etcétera. Pues sí, podrían tener objetivos distintos Israel y Estados Unidos en ese momento sobre Irán. Sí, a ver, Sí. Estados Unidos no tiene claro el Hipótesis. objetivo. Sí. Bueno, eso ya es toda una definición. Y porque públicamente se vio. Hegseth hoy salió a decir, defensa, ¿no? Secretario de Defensa, que no era un objetivo de Estados Unidos el cambio de régimen. Ujú. Pero Trump lo dijo Pero abiertamente. Trump lo dijo abiertamente. Es más, llamó a la población iraní a que, ¿no? que lleve adelante un cambio de régimen. Entonces hay un primer problema que aparte hay una fractura no solo entre globalistas y nacionalistas en Estados Unidos, adentro del gobierno de Trump hay una fractura importante y vos lo ves en las diferencias entre Vance, y el vicepresidente, y Marco Rubio, ¿no? El secretario de Estado. Pero bueno, eso ya es un tema. Después está el tema de las diferencias, ¿no? entre Israel y Estados Unidos. Yo creo que Israel tiene como objetivo fundamental sacar a Irán como jugador geopolítico de la región, como tema central. O sea, hay que destruir a Irán como jugador político y geopolítico de la región. Sí. Yo creo que aparte de esa región, nosotros a veces vemos solo Irán, está mudando profundamente su equilibrio político y estratégico. Vos decís, no, Irán es un socio importante de China. Sí, lo es Arabia Saudita. Arabia Saudita es el segundo proveedor de petróleo de China después de Rusia. Ujú. Los países del Golfo acordaron en conjunto entrar a la iniciativa de la Franja de la Ruta o también a la iniciativa de civilización global y de diálogo de civilizaciones de China. Es decir, la relación con China es profunda. No solo Irán entró a los BRICS, entraron a los BRICS Emiratos Árabes Unidos, Y Arabia Saudita. hoy atacado por Irán, o por lo menos las bases de Estados Unidos en Emiratos Árabes, pero también han golpeado hoteles, ¿no? otras cosas. También está Arabia Saudita entrando a los BRICS, también Egipto, otro jugador clave de la región. Entonces, toda esa región, 6 países de esa región acordaron el yuan digital con China, un sistema de pagos alternativos que viene a Que paralizar desafía el SWIFT. dólar. Claro, y la arquitectura del dólar. Ajá. Es más, Arabia Saudita desde 2024 está vendiendo petróleo a China en yuanes. Es decir, yo creo que ahí hay toda una reconfiguración, una O sea, tendencia. perdona, vamos a suponer una cosa, sigo suponiendo. Israel quiere descabezar y Estados Unidos te escucha a vos y dice, yo quiero hacer lo que dice Merino, yo lo que quiero es sacarle a China la relación que está estableciendo con los países del Golfo, sean ideológicamente como sean, porque en realidad son regímenes conservadores, por otra parte, y con tradición pro-norteamericana la mayoría de ellos, quiero sacarle y a su vez quiero dificultarle el suministro de petróleo. Sí. Sí, ahí digo, tienen varios problemas. ¿Por qué? Porque hoy Estados Unidos no importa petróleo de Medio Oriente. O sea, no es algo fundamental. Estados Unidos se autoabastece y lo que importa pues es digo, condiciona a China. sacarle el suministro a China, estoy diciendo, ¿eh? es O por otro dificultárselo, vamos a ponerlo en En otros todo caso, términos. lo que quiere sí Estados Unidos Eso. en la tesis, no sacarle, sino mediar eso. O sea, si algo que está jugando una estrategia trans, si uno trata de racionalizarla, la estrategia Sí. es que en esto no es tan diferente a los neocons clásicos, a los neoconservadores que fueron a la guerra a Medio Oriente para controlar Medio Oriente y controlar el suministro de petróleo mundial, pero sobre todo el suministro de petróleo que va a Asia, Pacífico y a Europa. Entonces dice, si yo controlo el suministro de energía mundial, tengo ahí una forma, una carta para jugarle a China. Claro. Ahora, el tema es que hay jugadores pesados ahí. Sí. El primero, Rusia. Que Rusia no está dispuesto a subordinarse a Estados Unidos y a Trump tampoco. Aparte acá hay un juego que nosotros nos creemos no, porque Putin va con Trump. Eso es mucho más difícil, o sea, no es tan así. Pensemos que Trump fue el primero que envió armas pesadas a Ucrania en 2018, los Javelin, que empezaron a escalar en conflicto en Ucrania. No es tan sencillo. Entonces, que esa región va a aceptar ser mediada por Estados Unidos en la provisión energética de petróleo a China, Sí. yo lo veo difícil. A ver, hay muchas preguntas, perdón, Gabriel, pero esto está pasando ahora, explosiones e incendio en la embajada de Estados Unidos en Riad, en Arabia Saudita. Esas imágenes son recientes, están evacuando la embajada de Estados Unidos en Jordania y hasta donde entiendo también Estados Unidos pidió que se retiren de muchos de los países de la región a sus ciudadanos y ciudadanas. Evidentemente el conflicto, como decía Gabriel recién, está en pleno desarrollo y veremos
qué significa la resistencia iraní y eventualmente hasta dónde puede resistir. Vos decías, hasta dónde puede Estados Unidos saturar a Israel, saturar las respuestas del propio Irán. Y al revés. O sea, porque el gran tema es que si Irán está teniendo capacidad de hacer cada vez más impactos en embajadas, en bases, en Tel Aviv, en Haifa, sí. Además se activaron el eje de la resistencia en Irak. En Irak también, ¿no?, tomaron posesiones de activos estadounidenses. O sea, población chiita, algunos asociados con milicias chiitas están tomando posesión. Entonces, los hutíes en Yemen, otros aliados a Irán, amenazando el estrecho de Bab el-Mandeb, Mar Rojo, por ahí pasa, ¿no?, también gran parte de mercancías, petróleo a nivel mundial. Irán diciendo yo te cierro el estrecho de Hormuz también, por ahí sale el 20% del petróleo mundial, ¿no?, a la salida del Golfo Pérsico. Entonces, acá lo que estamos en un juego también es quién aguanta más este proceso. Y lo que ha mostrado Irán, y creo que puede haber sido subestimado por Estados Unidos o no, veremos, no sé, es que Irán tiene capacidad de tuvo capacidad de generar un conflicto regional. Que muchos decían, no, es más, Irán no lo va a hacer, no va a escalar, es decir, no va a tirar un misil a Bahrein, a Qatar. Y lo está haciendo. Lo está haciendo y además está logrando objetivos. ¿Hernán? Gabriel, dos cuestiones. La primera, ¿por qué entonces Estados Unidos, cuál es tu especulación de por qué Estados Unidos termina metiéndose en el conflicto? No queda claro. Si está bien, uno puede identificar, sí, China, lo que quieras, pero no queda claro. En Además, este hay contexto, quienes dicen que quien se levantó de la mesa de negociación por el programa nuclear de Irán es Estados Unidos, y que estaban cerca de un acuerdo. Claro, la primera cuestión es eso. ¿Qué especulas vos que hay detrás de por qué Estados Unidos termina haciendo eso? Y después, puntualmente, ¿qué puede hacer China, Rusia y Europa, Gran Bretaña, si querés, que siempre tuvo cierta ascendencia sobre la cosa persa? Bueno, con respecto a lo primero, bueno, vos decías algo cuando estábamos antes de salir al aire, que tiene que ver con algunos resultados políticos negativos para Trump, la Corte Suprema diciendo tu política de aranceles no va más, y que esto puede ser como para recuperar la iniciativa, diciendo, bueno, me salió bien en Venezuela, lo hago ahora. Puede ser una hipótesis. Yo creo que hay otra cosa más profunda también. Trump compró en parte el paquete de los neoconservadores. De los neoconservadores clásicos. Digo parte y no en su totalidad. Esos neoconservadores fueron los que llevaron a Bush a la guerra en Afganistán, pero sobre todo en Irak, ¿no?, en 2003. A Bush hijo. A Bush hijo, Sí. George W. Bush. Y entienden, y eso tiene que ver con lo que charlábamos antes, que un territorio fundamental donde se juega el poder mundial es Medio Oriente. Entienden que para eso es clave fortalecer a Israel, es más, construir un gran Israel que absorba territorios palestinos, que, bueno, que se expanda. Incluso hay unas tesis medio, ¿no?, exageradas, pero que tiene que ver con controlar una porción importante de territorio del Éufrates al Nilo, pero un gran Israel, una fortaleza política, que Israel no tenga rival militar en la región, construir una hegemonía ahí y controlar, ¿no?, el petróleo y la riqueza hidrocarburífera que sale de esa región, que además es una gran región en términos logísticos mundiales. Porque si vos lo mirás en un mapa, es la región central de Afroeurasia. Si vos pones a África, Europa y ese todo junto, que es una gran masa territorial, eso está en el corazón. Y eso ha sido históricamente un corazón importante, más ahora que está volviendo a ascender hacia. De hecho, era uno de los núcleos de la vieja ruta de la seda, o de la vieja ruta que conectaba Eurasia y África, y que tenía como centro productivo China antes de que Occidente en el siglo XIX imponga su hegemonía. Entonces creo que ahí hay una mirada de un sector, para otro sector, para los globalistas eso es un error garrafal, porque ahí lo que hay que generar es un equilibrio de poder en Medio Oriente y dedicarse a contener a China y a Rusia, porque además empujar a Irán a China y a Rusia es un grave error, entienden los globalistas. Esto hasta lo escribió Brzezinski, un neorrealista clásico, en el 97, en el tablero de ajedrez mundial, dice, lo peor que podemos hacer, año 1997, para perder el control de Eurasia y por tanto perder la primacía mundial, es generar una asociación entre China, Rusia e Irán.
Porque si eso se consolida, nosotros perdemos Eurasia, y si perdemos Eurasia, en esa tesis, perdemos la primacía mundial. Entonces, y lo que está haciendo esto, digamos, es empujar eso. Entonces, y vos lo ves, a ver, no fue casualidad que una semana antes de que asuma Trump el año pasado, Rusia firme un acuerdo estratégico integral con Irán. Piensen que Rusia, los rusos fueron enemigos históricos de Irán. O sea, y ese acuerdo es simbólico. O que China, y completo esto que me parece importante, en 2022, bueno, firmó un acuerdo por 400.000 millones de dólares. El año pasado, en abril, ya un tren conectó directamente China con Irán. Llevando adelante muchas inversiones, además que Irán es un gran proveedor de petróleo, pero además hace unas horas vimos al canciller chino que se comunicó con el canciller iraní y dijo que algo que no hace China, vamos a apoyar en todo lo que sea necesario. Eso no es habitual fuerte. en China. No, para nada. Gabriel, déjame preguntarte algo, teorías conspirativas si las hay. Hay quien dice que Jeffrey Epstein era agente del Mossad o estaba vinculado al Mossad, que el Mossad tiene mucha información sobre Trump, fotos, videos, etcétera, y que eso se utilizó eventualmente para, entre comillas, convencer a Trump de acompañar a Israel en un ataque a Irán. ¿Habrás escuchado esto? ¿Le das crédito? ¿Es verosímil? A ver, lo que sí uno puede ¿Es decir... importante? Quizá no. A ver, lo que uno puede decir es que Trump estaba completamente en contra de embarrarse en Medio Oriente, de ir por Irán, tenía otra mirada, otra estrategia, sí a la guerra económica, sí centrarse en China, sí dominar más asertivamente el continente americano y Latinoamérica y subordinarla, eso sí, pero no quería eso. Y que toma cada vez más importancia pública el caso Epstein y todo lo que pasó, va mirando Trump. Ahora, también uno podría decir, el Trump del primer gobierno le pasó algo parecido. Empezó MAGA y terminó más neocon. Es decir, empezó Make America Great Again, nacionalista, un discurso más y una narrativa de más aislamiento de Estados Unidos en el mundo, o aislacionista, como se le dice, de basta de guerras interminables, y termina con acciones. De hecho, en su momento asesinaron a Soleimani, un importante general, digamos, de Irán, el segundo o tercero en el mando de Irán, y que era uno de los partes que había cosido el eje de la resistencia en esa región. Entonces, y eso fue en el primer mandato. Entonces se terminó ahí. No es tan sorpresivo porque esto ya ocurrió. Y de hecho, aparte, si nosotros tenemos que datar cuándo empieza esta guerra, es en 2018. Porque en realidad cuando Trump rompe el pacto nuclear, se retira unilateralmente del pacto nuclear, ¿no?, que se había alcanzado. Y que había negociado Obama. O que había negociado Obama, pero que además había aceptado China, Sí. Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. O sea, y que además las revisiones confirmaban que Irán se había atenido, ¿no?, a la regla de juegos del acuerdo, que no había enriquecimiento de uranio más allá de lo permitido. Sí. O sea, estaba todo bien y Trump se retira. ¿Por qué se retira? Porque va ahí empieza la guerra económica. Es decir, empieza a ser Irán uno de los focos centrales de la guerra mundial híbrida en curso. Entiendo. O guerra mundial híbrida fragmentada, de hecho con la guerra económica full. Entonces digo, puede ser que lo de Epstein, para cerrar la respuesta, Sí, haya influido, pero creo que también podemos rastrear un comportamiento similar en otros procesos. Gabriel, muchas gracias por haber venido. Bueno, un placer. Una de tantas charlas, me imagino, por los tiempos que vienen. Sí. Gracias. Gracias.